Hola y bienvenidos a El Cliente. Soy Marco Antonio Merino y hoy conversaremos con Rafael Ospina, CEO de PowerPay, que hasta el momento es el único medio de pago con solución Buy Now, Pay Later, que llega a Perú con el respaldo del BBVA. También conversaremos con Alicia Barco, CEO de Human Branding, que nos hablará del humanismo digital y la generación Z. Y además estaremos en el primer año del puerto de Chancay, visitando sus instalaciones y conociendo este gigante de Costco Shipping. Pero antes vayamos a nuestro tema del día. El tema del día está referido a una pregunta importante que debemos hacernos todos los peruanos. ¿La ética está muriendo? Esta palabrita, ética, ¿realmente lo tenemos como un pilar fundamental en nuestras vidas? ¿Y qué cosa es la ética? Es hacer las cosas realmente correctas y morales que puede tener un poco la persona y el ser humano. Y cuando nosotros hablamos de ética, muchas veces a nivel de ejemplos empezamos a relativizar la palabra y empezamos a decir la frase depende de. ¿Mentir es malo? Sabemos que sí, pero muchos dirían, depende si es una mentirita piadosa, si es una mentirita que no ofende a mucha gente, si es una mentirita para poder salirme y no pasa nada. Empezamos a decir depende. ¿Robar es malo? Y también le decimos, bueno, si te robaste un caramelito, una fruta, depende del monto, ¿no? Desde el punto de vista hasta de la policía, ¿no? El robo menor, bueno, te puedo sacar afuera porque robaste algo pequeño. Pero éticamente robar es malo. ¿Qué pasa cuando falsificamos algo, cuando falsificamos los derechos de autor? ¿Realmente tenemos conciencia que estamos yendo en contra de la ética del derecho de autor y que está mal hacer eso? ¿Qué cultura, qué misión, qué de alguna manera queremos generar como valor como país? Cuando falsificamos una prenda, cuando falsificamos un libro, cuando no pagamos los derechos de autor, realmente estamos yendo en contra de la ética. Pero la gente podría decir, depende, ya las personas como Nike, Adidas, que hacen ropa, ya ganan mucho dinero, Apple, no hay problema, es una copia, ¿no? Hasta se le ha cambiado el nombre, es una réplica, es una copia, ya no es producto Bamba. ¿Qué cultura como país debemos tener? Hay países que copian absolutamente todo, que copian marcas, ¿no? Hablamos de países que están prácticamente, su sinónimo es la copia y la copia con marca. O hay también de los que queremos sacarle la vuelta de alguna forma y cambiamos un poquito el logo o cambiamos una letra, en vez de K le ponemos Q, pero para que la pronunciación sea igual. ¿Realmente somos conscientes que estamos yendo ante un futuro antiético? Ahora con la inteligencia artificial, cuando ponemos todo con la inteligencia artificial y no se pone debajo hecho por la inteligencia artificial, ¿somos éticos? Cuando colgamos una fotografía o cuando vemos videos que están totalmente falseados, con la imagen diferente, distinta, mujeres lindas que están hechas en Photoshop, ¿estamos conscientes que estamos engañando al público y estamos yendo en contra de la ética? ¿Qué pasa con esa publicidad engañosa cuando te ponen el plato extraordinario, el sándwich extraordinario y en letritas chiquititas diciendo esto es una fotografía no igual que el original, pero la gente compra pensando en que eso es lo que le va a llegar? ¿Estamos siendo definitivamente éticos a nivel empresarial?
o cuando compramos un seguro, o cuando compramos un marketplace donde las letras pequeñas son los que te encubren, o cuando tenemos una oferta en la cual te dices damos 25% por tus compras y simplemente te ponen la letra pequeña que dice máximo 50 soles. ¿Estamos siendo realmente empresarialmente éticos? Cuando no pagamos adecuadamente a un trabajador por lo que vale, ¿estamos siendo éticos? Y ni qué decir en la parte política. Cuando entramos como médicos, no siendo médicos, ¿estamos siendo éticos? Eso sería impensable. Pero cuando entramos a ser políticos sin tener un conocimiento de la política, ni siquiera del empleo, ¿estamos siendo éticos? ¿Qué pasa con los partidos políticos que reclutan futbolistas, músicos, gente de la farándula, vedettes, gente ahora de OnlyFans para conseguir más puestos de curul? Porque la popularidad es lo que finalmente elige, independientemente de si realmente esas personas están en capacidad. ¿Estos partidos políticos están siendo éticos? El fin justifica los medios. Lo importante es tener la cantidad de curules y tener el poder. ¿Qué importa quién caliente el asiento? Y eso es lo que debemos cuidar si queremos tener un mejor futuro y un mejor país. Tener la ética como pilar fundamental. Ahora vámonos al pulso del mercado. El pulso de mercado tiene que ver con un estudio de tecnología de WIN sobre la tecnología y la IA y privacidad de la información. Este programa vamos a hablar mucho de la IA, pero cuán privada es la información con respecto a esta tecnología. Por ejemplo, siento preocupación por mis datos personales cuando utilizo tecnología de inteligencia artificial. El 36% de las personas están de acuerdo con esta preocupación. Y esto es importante porque ya no sabemos si la información, quién la tiene. Y eso es complicado y preocupa. Me preocupa que la inteligencia artificial pueda crear y difundir información falsa. Esa es la otra preocupación de la IA, que como toda herramienta trae cosas buenas, pero también puede traer cosas malas. 44% de las personas están de acuerdo con esta afirmación. Me preocupa que los problemas de seguridad de la inteligencia artificial puedan poner en riesgo mi seguridad personal o la de otras personas. 41% está de acuerdo. Extorsiones e información, etcétera, etcétera. Confío en que los datos de la inteligencia artificial son verdaderos. ¿Cuánta confianza a raíz de las redes sociales y todo lo que vemos con inteligencia artificial está generando la confianza de la gente? Solo 18% confía. La mayoría de las personas no confían. Ya no sabemos si un video es real, si lo que pasa es real o es la inteligencia artificial. Cosas que podemos ver extraordinarias y que antes decíamos, wow, ¿cómo lo han podido hacer? Ahora la gente dice, no, eso debe ser hecha por IA. Las interfaces de inteligencia artificial son fáciles de usar y accesibles, lo que la hace sencillas de utilizar. Solo 26% está de acuerdo. Aún todavía hay mucho por conocer, por lo cual mucha gente no sabe utilizarla y por eso la mayoría no la considera fácil de utilizar. Tengo un buen conocimiento de la inteligencia artificial. Solo el 20% está de acuerdo con esta información. La mayoría no le parece que está en un buen conocimiento. Tenemos mucho por avanzar todavía. Creo que hoy en día es aceptable utilizar tecnologías de inteligencia artificial y en eso el 41% está de acuerdo. Ahora, ¿cuánto utilizamos la inteligencia artificial? ¿Cuál es la frecuencia de la inteligencia artificial en el Perú? La utilizo nunca o casi nunca, 53%. 41% la utilizo medianamente y 6% la utilizo siempre, ¿no?
En total mundial, nunca o casi nunca la utilizo 62%, medianamente 34% y 4% la utilizo siempre. Está este estudio por edades, por supuesto, por edades y por niveles socioeconómicos. Ahora, ¿cuál es la preocupación de la confianza? Esto es algo que definitivamente siempre da, en el caso de este estudio, la privacidad, ¿no? A nivel de total Perú, totalmente de acuerdo con respecto a la confianza, solo 37%, y a nivel de mundo 41%. Y con respecto a la privacidad, la preocupación que la IA cree y difunde información falsa, 43% de las personas en Perú están de acuerdo, pero también 45% en el mundo está de acuerdo de la información falsa. Y ese es el riesgo de mal utilizar la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial reemplace los trabajos humanos, 44% totalmente de acuerdo en el Perú y 40% en el mundo. Sinceramente yo creo que esto va a ocurrir en la medida en que la gente no se prepare con respecto a la inteligencia artificial. Y por otro lado, ya con esto creo que terminamos, preocupación con los problemas de seguridad en la IA pongan en riesgo mi seguridad y otras personas. En el Perú, igual que casi en el mundo, 41%, en el mundo 40%. Sobre el indicador de confianza de la IA nuevamente, 50% global, 51% América y 49% en el Perú. Y para terminar, ¿cuál es la productividad al usar la IA en cuanto a lo que es el trabajo? ¿Qué productiva es? 21% totalmente de acuerdo con la productividad en el Perú y 25% en el mundo. Algo que también tenemos que mirar es cuánto es la creencia que la IA hace la vida y el trabajo más fácil, rápido y productivo. El Perú está en 9º lugar sobre esta opinión. Primero está México, Paraguay, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil, y Perú considera que no necesariamente me hace más fácil, rápido y productivo como ranking en el 9º lugar. Interesante este estudio, está hablando de confort y hay una serie de otros elementos como aceptación social, hay mucha información, pero vamos a seguir hablando sobre la IA en los próximos programas. Vámonos un corte y retornamos aquí en su programa El Cliente. Quiero agradecer a la Universidad San Ignacio de Loyola y a los alumnos de la Facultad de Comunicación por encargarse de la producción de este programa. Si tú quieres ser un comunicador 360 y formar parte de esta experiencia, estudia en USIL. El día de hoy me complace presentar a Rafael Ospina, CEO de PowerPay. Esta es una nueva modalidad financiera interesante de crédito y de financiamiento digital que nos va a comentar un poco sobre el alcance de PowerPay, el tiempo en que está y cuáles son sus proyectos de desarrollo. Bienvenido al Cliente, Rafael. Marco Antonio, muchas gracias por la invitación. La PowerPay. Te felicito por el programa. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. PowerPay, cuéntanos un poco, pues, para la gente que tal vez no conoce todavía de qué significa. Claro, PowerPay, sí. Entiendo por lo que habíamos hablado detrás de cámaras, no es una tarjeta de crédito, es un tema de, como había dicho, financiamiento digital y que además abarca a muchos sectores. Cuéntanos un poco. Por supuesto que sí. PowerPay, como tú bien dices, no es una tarjeta de crédito, inclusive no es un medio de pago, ¿no? Es un medio más de financiamiento que otra cosa, que se embebe mucho en la experiencia del pago. ¿Qué cosa tampoco es, ¿no? Tampoco es una plataforma de pago, una pasarela de pago. Es más bien, como te digo, una solución de financiamiento que se llama Buy Now, Pay Later, que obviamente son palabras en inglés, que habla más bien de la posibilidad de comprar un producto o un bien hoy y pagarlo después según la estructura que el usuario quiera. Eso es bien interesante porque da la posibilidad de devolver el control al usuario sin necesidad de copar la línea de crédito que tiene con cualquier banco. Y
da también el control de sus finanzas y su propio flujo para poder acceder a tickets más altos, ¿no? A comprar algo que podría más bien programarlo en cierto tiempo. Este BNPL, como lo acabas de hablar en cuanto a las siglas en inglés, que es compra ahora y paga después, estamos en un momento interesante porque se viene la Navidad, se viene la campaña escolar y seguramente muchas de las personas van a querer definitivamente generar financiamiento y su tarjeta de crédito tal vez no le da toda la línea. ¿Qué pasa cuando yo no tengo una línea de crédito, imagínate 4.000, 5.000 soles, y no me alcanza para poder hacer todas las compras? ¿Cómo entran ustedes? Bueno, justamente ese es uno de los nichos más importantes que hay, una de las oportunidades que existen en el mercado. Y no solamente peruano. Como tú bien has dicho, BNPL existe en Estados Unidos, en Europa, en países más desarrollados, digamos, que aquí en cuanto a la parte financiera, pero ya han entrado a América Latina hace un tiempo. Justamente le da la posibilidad de aumentar el ticket a la persona que quiere comprar. La época navideña es clave, obviamente tiene un tema cíclico fuerte, un tema estacional fuerte. Claro. También la campaña de retorno a clases, también julio, tiene mucho que ver también con los ingresos que están llegando, pues también por CTS, por las gratificaciones. Pero en realidad lo que logra esto justamente es que tú has tocado un punto muy importante, ¿no? Las personas no tienen la capacidad en sus líneas de crédito de tarjetas muchas veces de comprar lo que se necesita en diciembre. Y te voy a tirar un par de datos. El 50% de las tarjetas de crédito, y estamos hablando de un total de un parque de 8.4 millones de tarjetas de crédito, el 50% de ellas tiene una línea menor a 4.000 soles. Y ya está copada, también en promedio, en un 50%. Entonces, si esta persona pues, está considerando hacer una compra de 2.500 soles, no le alcanzaría el crédito que tiene ya aprobado en una línea de crédito, de tarjeta de crédito. Claro. El BNPL es una línea paralela, es una línea que existe con otro score crediticio, que tiene una asociación a la tarjeta de crédito como concepto, pero no es la misma línea, no es el mismo score y no trabaja con 1, 2 o 3 bancos, sino con cualquier tarjeta de crédito que le podría dar la posibilidad de financiar un consumo mayor. Eso hoy en el mercado se resuelve con un préstamo de consumo. Claro. En un banco. Pero la solución de BNPL es una solución que ocurre en el momento. Es una evaluación de segundos. ¿Y yo a quién le pago? ¿Lo pago a ustedes? Ya no le pago al banco, ya a PowerPay. Le pagas a PowerPay a través de los mecanismos de pago de tarjetas de crédito o débito que hemos lanzado recientemente, que existen en el mercado peruano. De acuerdo. Ahora, hablábamos detrás de cámaras del problema de la salud financiera y del conocimiento de cuando pago el mínimo, cuando pago el total de la tarjeta. Y mucha gente ruletea entre 2 a 3 tarjetas, voy pagando una, voy pagando lo otro. Y eso, de alguna manera, incrementa la morosidad, aunque con créditos más bajos la morosidad no es tan riesgosa. ¿Qué riesgo ustedes han tenido en este tiempo, en el tema de morosidad, en este tiempo que han salido? Sigue siendo un producto financiero, sigue teniendo un riesgo crediticio. Una de las grandes ventajas es que al ofrecerle este producto financiero a nuestros clientes, que son comercios que venden, para que sus usuarios se financien con nosotros, es una tercerización, ese riesgo crediticio lo asume PowerPay y no el cliente. Eso es bien importante, porque hemos visto casos en donde el cliente aumenta hasta 40% su ticket promedio. Y eso es un montón. Totalmente. Y eso es recién, digamos, teniendo 2 años de historia este producto en el país. Entonces, ya tenemos más de 300 comercios y ese riesgo crediticio lo asumimos nosotros, que hemos nacido expertos en riesgo crediticio de finanzas de consumo. Ahora, estos 300 establecimientos realmente se benefician porque seguramente no tendrían a esos clientes si no hubiera esta solución de PowerPay. Bueno, esa es una de las premisas más importantes, que dejó de ser hipótesis casi desde el lanzamiento. Muchos de estos usuarios, por no decir casi la totalidad, no compraría el producto de no tener un financiamiento de este tipo. De acuerdo. Entonces, no digo que el 100% no llegue a acceder a un crédito, pero no lo haría en ese momento en la tienda. Ahora, entiendo que adicionalmente a ese beneficio tangible por el aumento del crédito, está también el beneficio que otorga el mismo establecimiento si tienes PowerPay.
O sea, a nivel de descuentos, a nivel de bonificaciones o Por cosas supuesto. comerciales que ya el mismo establecimiento Es que aprovecha. ya nos podemos poner muy creativos. Ya casi en como esto. un marketplace, por decir así. Es básicamente la idea. Nosotros hacemos mucho trabajo de relacionamiento con nuestros clientes, campañas conjuntas, trabajamos en cosas específicas, productos específicos que ellos quieran sacar con alguna promoción. Nosotros también participamos y los apoyamos en eso. Y funciona. Porque eso- genera atracción, genera hábito de consumo. Y eso ustedes han armado todo un tema de BI para mirar todo el tema del CRM, de los segmentos, de los que más utiliza, de cómo le mando yo a través de un WhatsApp algunas ofertas que pueden haber a nivel de locales. ¿Hay una interacción con el cliente en ese sentido? Hay muchas herramientas. Hay herramientas, obviamente, también ya metiendo conceptos de inteligencia artificial para poder apoyar a los vendedores a que vendan más y mejor con PowerPay. También para analizar la data que está detrás de las transacciones. Todo eso está funcionando bien. Y ojo, va a seguir evolucionando y va a seguir cambiando. Seguir creciendo. Estuve viendo en la página que ustedes tienen estos simuladores con respecto a cómo serían mi pago a PowerPay o mis intereses, por decir así, que cuando tú pones en 3 partes prácticamente no tienes ningún cargo porque lo vas pagando en 3 partes. Cuando lo pagas en 6 hay un pequeño cargo adicional. Cuéntanos un poco cómo funciona eso. Bueno, como en cualquier producto financiero también, a mayor plazo el costo es mayor porque el riesgo es mayor. Y no me quiero poner muy técnico, sin embargo, eso influye directamente pues, en el riesgo de morosidad y finalmente en cómo se está manejando la rentabilidad del producto. 3 cuotas, el riesgo es mucho menor y además por costumbre de mercado están acostumbrados a las 3 cuotas sin intereses. Sin intereses. En eso lo trabajamos con el comercio para que el comercio invierta en poder otorgar eso a los clientes. Sin embargo, lo más importante, ¿no?, es cómo se va construyendo ese mix, porque el cliente de 3 no es el mismo que el de 6 y no es el mismo que el de 12. Inclusive va cambiando según el producto o la tienda a la que están visitando. Y no es solamente de capacidad de pago el tema, es costumbre, es claro, cómo ellos quieren manejar sus finanzas. Nosotros decimos siempre, lo que hacemos es tratar de darle el control de sus pagos a los usuarios de nuestros clientes. Es un producto distinto, como te digo, lo que existe hoy para resolver esa necesidad es ir al banco y solicitar un crédito de consumo. Claro. Y eso te toma, en el mejor de los casos, 2-3 días. ¿Y cuánto te toma a través de PowerPay? 1 minuto. 1 minuto. Y puede ser segundos inclusive. Tenemos la experiencia en la web y tenemos la experiencia en la tienda. Las 2 experiencias están muy, muy buenas y muy rápidas. Hablabas de la tarjeta de débito que también lo están incluyendo. O sea, la tarjeta de débito es básicamente el ahorro que yo tengo. Si yo tengo igual 1.000 soles de ahorro, ustedes nos dan sobre eso un adicional. Bueno, nosotros no podemos acceder a cuánto tienes, ¿no? Porque eso nadie puede. Nosotros podemos entender por ciertos patrones de transaccionalidad y muchas otras variables, como tú bien dices, asociadas más a Big Data que a otra cosa. Exacto. Para poder determinar si queremos darle cuánto podemos darle dar y en qué plazo. Entonces, de nuevo, ¿no?, de las 4 millones de tarjetas de débito, ya tenemos oferta para 500.000 de estas personas que no tienen tarjeta de crédito. Y ese 500.000 va a ir creciendo en el tiempo, como tú bien dices, millennials, centennials, entrando a la fuerza laboral, cumpliendo 18, 19, graduándose de las universidades, graduándose de sus estudios y queriendo consumir. Ellos con tarjetas de débito ya van a poder entrar hasta que tengan una tarjeta de crédito y también la puedan usar. Eso te iba a decir, ¿cuál es tu grupo objetivo primario o principal? Están básicamente los jóvenes que están entrando a este mundo ya prácticamente laboral y que no es distinto a lo que ha pasado en todo el mundo. En todo el mundo. Este es un producto más orientado a los 24, 25 hasta los 40. Ya. Lo cual me deja fuera de ese mercado. nos deja. Pero en realidad, pues obviamente hay personas que también se escapan de estos rangos, pero prioritariamente nos enfocamos en ese consumidor. Ese consumidor que tiene, está entrando a la fuerza laboral o que está construyendo sus finanzas. A nivel de segmento, ¿está más ligado a los segmentos A-B por un tema de riesgo y no tanto al CD? Mira, lo que hemos descubierto es que tenemos de todos los segmentos socioeconómicos.
Sin embargo, los principales clientes aún vienen de la periferia de las ciudades grandes. ¿Ya? Lo que sí es interesante es que está bien distribuido a nivel nacional, ¿no? Obviamente se mantiene cierta concentración en Lima por el número de personas que hay aquí, pero en realidad está bien distribuido a nivel nacional. ¿Y en qué bancos está PowerPay? En todos. En todos. ¿Y cajas de ahorro no? PowerPay trabaja con cualquier tarjeta de crédito que exista en el país y ahora con cualquier tarjeta de débito también. Lo que logramos hacer a través de las tarjetas es que sean el mecanismo del pago. Pero como te digo, el score de riesgos y la propuesta que le ofrecemos a cada consumidor cuando se acerca a uno de nuestros clientes, ¿no?, es única y específica para esta persona, pero puede ser con cualquier medio de pago del país. Muy interesante, Rafael. ¿Cómo están los números para terminar ya la entrevista desde que ustedes han empezado? Bueno, al principio, como cualquier startup, ¿no?, la base es muy pequeña y el crecimiento es astronómico. Claro. Pero ya de la base del año pasado a este año ha habido un crecimiento bien importante, 3x. Y lo que esperamos para este año es inclusive aún más. Bueno, para el 2026 es aún más. Seguimos en etapas de crecimiento fuerte, de una curva muy empinada. Qué bueno, qué bueno. Financiamiento digital. Ahora todo es digital, así que les auguro muchos éxitos y muchísimas gracias por estar acá en El Cliente. Gracias, Marco Antonio, por la invitación. Gracias, Rafael. En Navidad juntamos lo que así nomás no juntamos. El pavo con el chaufa, las suegritas que no se hablaban y hasta el perro con el gato. Y sí, juntar es bueno. ¿Por qué no juntar tu fibra Movistar y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90? Además, disfruta del mejor entretenimiento con Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Ya sabes, esta Navidad con el combo Movistar Total ahorras más y tienes más beneficios. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en movistar.com.pe. Movistar. Y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial. Samsung y Gloria presentaron una edición especial de los Flip Suite Cases para el Galaxy Z Flip 7. La colaboración fusiona tecnología NFC, diseño local e iconicidad para conectar con las nuevas generaciones, combinando estilo, identidad y tecnología. Repsol presentó su nueva marca de lubricantes como parte de su plan para duplicar el negocio al 2030. La identidad renovada combina tecnología y cercanía bajo el concepto High Tech y How Touch. La compañía también anunció una alianza con Moto2 y Moto3 para ser proveedor exclusivo de lubricantes desde 2026. Falabella impulsa la campaña Segunda Vida a tus jeans, que recolecta prendas en desuso para transformarlas en accesorios sostenibles. La iniciativa se desarrolló junto a estudiantes de Fe y Alegría, quienes aprendieron técnicas de upcycling y diseño textil. La campaña reforzó el compromiso de Falabella con la economía circular. Y en nuestras movidas empresariales, Aensa anuncia nuevo CEO. Tras la renuncia de André Mastrobuono, a partir del 31 de diciembre, el directorio designó a Francisco Sardón de Taboada como nuevo CEO, quien posee destacada experiencia en 3 instituciones financieras y en procesos de transformación y crecimiento. Vámonos un corte y al regresar tendremos a Alicia Barco, con quien hablaremos de humanismo digital. Ya regresamos. El día de hoy me complace presentar a Alicia Barco, líder humanista digital, directora independiente, experta en marketing digital, transformación digital y otras cosas más, hasta docente de acá de la Universidad San Ignacio de Loyola. Bienvenido al Cliente, Alicia. Muchas gracias, Marco. Es un placer estar acá con ustedes. No, el placer es mío. Cuéntanos un poco, estuve viendo y te felicito por el tema de humanismo digital, este libro que has lanzado donde dices hacia una cultura humana digital y sostenible.
De hecho, estamos en un mundo digital donde prácticamente todo se mueve a través de las redes en general. Pero otra cosa que es particular es que también estamos con varias generaciones, 5 generaciones simultáneas, como tal vez nunca en la historia, porque ahora la gente vive más, ¿no? Y además vive y está vigente de alguna forma. ¿Cómo ves este cambio en general, tanto de la digitación como el hecho de la convivencia de 5 generaciones con diferentes maneras de pensar? Desde la pandemia ya hemos visto un antes y un después, y hoy el Perú está en un punto de inflexión digital. Y estamos viendo, si mientras que la tecnología avanza de manera disruptiva, como es la inteligencia artificial y el Big Data, también estamos viendo el vacío, las brechas, tanto éticas como de cultura, de educación y de infraestructura. Y por otro lado, estamos viendo el mundo de la política, ¿no? Un quiebre, ¿no? De falta de confianza en el sistema. Entonces acá la gran pregunta es que todos seguramente nos hacemos, y es si la tecnología está favoreciendo el desarrollo del país o está creando o ahondando más las divisiones y las fracturas, digamos, ¿no? Y es una pregunta que yo hace tiempo ya me venía haciendo. Y es por eso que en el enfoque del humanismo digital, donde dije muchas cosas en nuestro país están desintegradas, ¿no? Y es que no hemos logrado ser un país desarrollado. La gran pregunta es ¿por qué? Y por otro lado, la tecnología nos puede ayudar al desarrollo de un país. Yo me convencí de 2 cosas y dije: la tecnología está al servicio de la humanidad. Es una herramienta que nos puede ayudar al desarrollo, al bien común, a la transparencia, a la eficiencia operativa. Pero sin duda, el artífice de todo este desarrollo tecnológico o desarrollo de un país social, económico, político, esta prosperidad que todos anhelamos, depende de una sola cosa. Y es algo que no va a cambiar nunca, y es el ser humano. Yo sí creo que la parte digital que viene a reforzar y que es algo que está creciendo, no sé tú qué opinas, tiene que complementarse con un tema nuevamente rescatar la educación del ser humano y los valores principales que debe tener el ser humano. Sí, hoy estamos en niveles de corrupción altísimos, donde ponen en cuestionamiento el sistema, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de esta generación Z, que a veces la han satanizado un poco porque le han echado la culpa de que son los que salen a la calle, los que generan problemas. Tenemos que ser conscientes y reconocer la verdad objetiva que tenemos frente a nosotros. Hay una realidad nacional quebrada. La corrupción ha crecido de manera escalable. Sí. No sé si lo saben, pero durante la pandemia hay un estado de excepción donde se eliminan los derechos y las garantías constitucionales. Los estados pueden hacer lo que quieran en pos de salvar esta guerra o esta crisis sanitaria, y siempre son mucho dinero. Claro. Y como el mundo se paralizó, el Producto Bruto Interno dejó de operar, con lo cual, ¿dónde estaba el respaldo del trabajo con ese dinero que se ha impreso, ¿no es cierto? Entonces, ha generado sin duda toda una crisis económica inflacionaria que está creando inclusive burbujas económicas. Hoy la gente joven está preocupada de un derecho que es legítimo, que se llama futuro a la humanidad. ¿Cuál va a ser el futuro que yo voy a tener? ¿Dónde está la coherencia de esta gente que, siendo funcionarios públicos, terminan viéndote la cara de tontos? Esta crisis es profunda y es una crisis de confianza y atraviesa todos los niveles, Marco. La empresa también tiene que cambiar su enfoque transaccional. Estamos viendo en la evolución del mismo marketing digital un marketing digital muy agresivo.
Es verdad, es verdad todo lo que mencionas, pero solamente quiero rescatar algunos temas. Se nos viene un proceso electoral, Sí. de lo que acabas de comentar. La democracia, decía Winston Churchill, es el peor de los sistemas con excepción de todos los demás, ¿no? Entonces, claro, nuestra democracia es muy débil y el problema es que la democracia, si lo ponemos desde el punto de vista de lo que significa de alguna manera como una especie de muestra representativa de lo que es el pueblo. Entonces, yo elijo los congresistas que hoy tenemos, pero nos quejamos de estos congresistas, pero ese es el pueblo. Es lo que nos representa a nivel, aunque nos duela, a nivel de lo que está ocurriendo en la población. Entonces, nuevamente regreso al tema educacional, porque si nosotros no cortamos esto, si nosotros ya lamentablemente como que casi perdimos el partido, tenemos que pensar en el futuro. Sí. Y ese futuro tenemos que arrancar hoy. Sí. Y hay que involucrar, porque lamentablemente esto pasas 8 o 10 horas acá tonteando. Sí. Y en muchos casos hay que trabajar acá. Totalmente. ¿No? Ese es un poco el rol también de la educación que yo pongo en mi libro, que es el desarrollo del pensamiento crítico, los valores, ¿no? El empoderamiento, Ese el liderazgo discernimiento humano. de las cosas. Exacto, porque la pandemia nos ha hecho inclusive improvisar en un modelo de educación digital precaria, ¿no? Es decir, hemos vivido el hecho de que sí, recibíamos clases de casa, dábamos clases de casa, pero también hemos visto que el 55% de los jóvenes no tenían acceso. Entonces había una situación precaria donde sin duda los docentes tampoco estaban capacitados para poder dar clases desde el teletrabajo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, algo que es súper importante porque algo que también todos sabemos, cuando llegamos a niveles profundos, críticos, humanos, es decir, de crisis, es decir, ¿dónde está la oportunidad de la conciliación? ¿No? Es la educación. No hay país desarrollado sin educación, Totalmente. como no hay país desarrollado sin unidad. Tú hablas acá en tu libro sobre orientar a la vida desde la educación en valores. Así es. Que es importante. Es tan sencillo como, por ejemplo, hoy por hoy ya están empezando a salir candidatos al Congreso y vemos que el Congreso tiene una importancia hasta mayor que la del presidente de la República. Sí. Siempre nos concentramos en elegir al presidente de la República, pero el Congreso saca presidentes, hace las leyes y es quien actúa en general, poniendo básicamente las reglas que el país lo va a conducir. En RPP escuché a esta artista, que fue congresista, Susy Díaz, donde decía, no, para ser congresista es muy fácil, te pintas la nalga de 13 o te pones un número y con eso es suficiente. Sí. Entonces, llegamos a esos niveles donde tú tranquilamente le puedes preguntar a la inteligencia artificial, fulanita de tal, con estas características, ¿podría entrar al Congreso desde el punto de vista técnico para aportar por el país? Y hasta la inteligencia artificial te dice que sí o no. Sí. Entonces, ¿tú qué le dirías a estos jóvenes que van a votar por una sábana ya complicadísima con el problema de educación que tenemos en el Perú? El Perú tiene que sanar. Necesita terapia profunda de Exacto, sanación. totalmente de acuerdo. Estamos heridos, decepcionados, cuestionados, frustrados, inciertos, ¿no? Y la única sanación que puede darse en el ser humano, cuando uno quiere sanar, es volver a la integridad de su ser. Es decir, volver a conectarse. ¿Quién soy como persona? Tengo inteligencia, tengo que tener una coherencia de vida con mi pensamiento, con mi corazón, con mis vísceras, ¿no? Con los otros, primero con la familia. Si no sanamos en relaciones familiares, entonces menos vamos a sanar en relaciones sociales. Claro, ahora la familia se ha intentado destruir en todo ese tiempo. Totalmente. El problema es que, de acuerdo a los datos, más del 50% de los peruanos tienen un problema de enfermedad mental, de salud mental. Sí, claro, porque es consecuencia de la pandemia y también se ha dado una crisis familiar, porque seguramente los miembros de la familia se han peleado. Los esposos, qué sé yo. Entonces, hay que curarnos. ¿Cómo recuperamos la curación? Primero,
integridad, coherencia, volver a buscar esta coherencia humana, y los líderes políticos que quieran ser candidatos al Congreso, por favor, que esta vez se pongan la verdad de lo que realmente quieren cumplir, porque la palabra es una promesa. Eso por un lado, ¿no? Para poder tener una política más humana, real y comprometida. Y a la gente joven, ¿qué le digo? Pues la gente joven, fíjate, sabe que esto que estoy hablando tiene que ser así, porque los jóvenes se miden por tu coherencia. Claro. Ellos te están constantemente desafiando en los límites de las normas que tú pones, hasta qué punto lo que tú digas lo cumples. Si uno no da ejemplo de vida, el joven se burla de ti y simplemente dice, eres un glitch. Totalmente. Alicia, te agradezco muchísimo. Lamentablemente, como te dije, queda muy corto. La televisión es cruel, sí. Pero te espero tenerte en otra oportunidad. Por supuesto cuando que estemos sí. más avanzados con el tema de las elecciones, también para seguir analizando tal vez candidato por candidato. Muchas gracias. Te agradezco mucho y me quedo con tu tema de coherencia. Coherencia. Busquemos Liderazgo. Candidatos que tengan coherencia. Que lo que cómo están en casa y cómo está su familia y cómo lo califican. Así es. Casi es como hacerle un NPS 360 al candidato. Y que los valores nos salven. Y que los valores nos salven. Muchísimas gracias, Muchas Alicia. gracias también. Gracias. Un placer. Hoy nos encontramos en un propósito común y transformando nuestro país junto a la Escuela de Posgrado de la UTP. Una propuesta de valor clara del Grupo Intercorp para construir juntos el país que deseamos, en el que queremos que nuestras metas y sueños se hagan realidad. ¿Y tú, te atreves a soñar y crear tu futuro junto a nosotros? El megapuerto de Chancay ha cumplido su primer año de funcionamiento y las cifras que nos deja son sorprendentes. Mueve más de 1.800 millones de dólares en comercio exterior. Su aduana recauda 821 millones de soles recaudados entre enero y octubre, y lo que la consolida como el nuevo hub del Pacífico. Miremos la nota. Encontramos en el puerto de Chancay, que ya cumplió su primer año de operaciones, consolidándose como el puerto más importante de Latinoamérica. Y el cliente está presente para conocer de cerca su evolución, su impacto y su desarrollo logístico en la región. Nos encontramos con Kevin Avellaneda, vocero de Asuntos Públicos y encargado de comunicaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo estás, Alison? Muy bien. Bienvenida al puerto de Chancay. Claro, sabemos que el puerto de Chancay está por cumplir un año de operaciones. ¿Cómo describiría ese primer año y cuáles son sus principales logros? Estamos muy contentos con lo que hemos logrado porque, como has podido ver, es un puerto completamente automatizado, un puerto completamente eléctrico, sostenible, más del 56% de chancayano, y tenemos una gran representación femenina con más del 20%. Según el último reporte de octubre de la SUNAT, nosotros hemos generado más de 860 millones de soles en impuestos. Entonces, esto está yendo obviamente para todos los peruanos y le estamos dando la oportunidad a los peruanos de conectarse con Asia y a los latinoamericanos de conectarse con Asia en 23 días. Lo que antes demoraba 35 o 40 días, de nosotros el puerto de Chancay tiene una ruta, la WSA3 y la WSA5, que conecta Latinoamérica, el Perú, Chancay, con Asia en 23 días y de Shanghái hasta Chancay en 25 días. Entonces, sin duda, nosotros estamos redireccionando el comercio exterior del mundo y sobre todo poniendo al puerto de Chancay y al Perú en los ojos del mundo. Sobre todo el puerto de Chancay tiene su propia red 5G. Es un puerto completamente automatizado, es un puerto eléctrico, tiene una capacidad actualmente en la primera etapa con 4 muelles de hasta 1 millón de TEUs, y nosotros la proyección que tenemos y esperamos cumplir en un plan maestro es tener en un futuro 15 muelles, lo que podría tener en un total una capacidad total del puerto de Chancay en 9 millones,
Sobre todo, la principal ventaja del puerto de Chancay es la ubicación en la profundidad. Al tener una profundidad natural de 17,8 metros, permite que naves de hasta 18.000 TEUs puedan venir aquí al Perú, algo que nunca había pasado. Y como has podido ver ahí en la zona operativa portuaria, hay más de 3.000 carros puestos, que más de 2.100 se están yendo al puerto de San Antonio, lo que ya convierte el puerto de Chancay, lo que nosotros mencionamos, en un puerto hub. Más del 40% de todas nuestras operaciones son de transbordo, lo que nos potencia y nos ubica sin duda como uno de los principales puertos más importantes de Latinoamérica y con aspiración de convertirnos en el más importante. Nos encontramos con Paola Fune, gerenta de Relaciones Institucionales y Comunicaciones. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por visitarnos el día de hoy. Bueno, nosotros iniciamos nuestro relacionamiento con la comunidad de Chancay desde la época de la construcción. Hicimos una identificación de todas las comunidades, de las zonas de influencia, de los grupos de interés y mantenemos esa relación hasta ahora. Se han desarrollado una serie de actividades en beneficio de la comunidad y con eso nosotros mantenemos cercanos a la población. En efecto, cuando tú tienes un proyecto que denota tecnología, va a generar preocupación porque son pescadores artesanales y fue muy válida su preocupación. Tuvimos un acercamiento con ellos, tuvimos varias reuniones con ellos, explicamos los beneficios que podía traer el puerto y además la casi nula afectación. Ellos pueden pescar en otras zonas y continuar con su labor de pesca artesanal. Pero una cosa que identificamos fue que aquí en el puerto y en Chancay en general se requería que haya más formación profesional y técnica. Además, formación profesional y técnica en carreras que tengan vinculación con el puerto para poder dar más trabajo a los hijos o a los nietos, a los ciudadanos de la comunidad de Chancay. Entonces, hicimos estas coordinaciones con las asociaciones de pescadores e identificamos, revisando también el desarrollo dentro de su etapa escolar, personas a las que podíamos ayudarlos y asistirlos, acompañarlos en su proceso de formación profesional. Y el puerto Chancay tiene un paquete de becas que trabajamos con los hijos de los trabajadores y de los pescadores específicamente, ¿no? A los hijos de los pescadores les estamos ayudando a pagar sus carreras universitarias y técnicas. Realmente este es un sector en el que no hay mucha participación femenina. Es un sector conocido principalmente como un sector masculino, ¿de acuerdo? Aquí quisimos impulsar desde el inicio la participación de las mujeres y capacitamos a mujeres chancayanas para que puedan trabajar con nosotros en la parte operativa. Luego estamos haciendo unas capacitaciones y formación para un grupo de estas personas para que puedan tener estudios técnicos y universitarios. Y es una política de la empresa impulsar el desarrollo de las mujeres en el trabajo portuario. Tenemos, por ejemplo, la jefa de recursos humanos, la jefa de finanzas, yo como gerente de relaciones institucionales, con lo cual estamos tratando de poner a mujeres en puntos y ubicaciones de decisión también dentro de la compañía. Se nos acabó el tiempo. No quiero terminar este programa sin antes realmente generar una reflexión de lo que implica este proceso preelectoral, de estar informado de los candidatos y de también alentar a todos los medios de comunicación a generar polémica, a generar debate, a mostrar desde el punto de vista también en las redes sociales esta radiografía de por quién votamos. Importante, y es nuestra responsabilidad moral y ética en saber que nuestro voto no lo podemos regalar así nomás, sino tenerlo a nivel de conciencia. No quiero terminar este programa sin antes recomendar justamente un libro interesante que se llama El polemista arriesgado.
Es un libro sobre el prólogo y edición de Álvaro Vargas Llosa, sobre los 14 asedios liberales de Vargas Llosa, donde habla definitivamente de la política peruana y de una serie de polemas, de polemista arriesgado, de polémicas que ha tenido a lo largo de su vida y de la vida que tuvo el gran novelista peruano. Nos vemos el próximo sábado aquí en Canal N a las 7 de la noche, con repetición los domingos 11 de la mañana y 11 de la noche, aquí en su programa El Cliente.